Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amen.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, retomando la última prédica, continuaremos viendo Primera de Juan capítulo 3, versículo 13, que dice: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Sí, hermano, el mundo repele y rechaza a los cristianos. Quizá alguno me diga que nadie lo aborrece. Muy bien por usted, pero cuidado. Si el mundo no lo aborrece es porque vive en el pecado. El mundo, es decir, los que viven en el pecado, odian a los que viven por la palabra de Dios. Tal como señala la palabra, a pesar que sin razón alguna pase por dificultades, sea en su hogar, trabajo, etc., si es un verdadero cristiano, no deberá desanimarse ni preguntarse por qué le sucede eso. Si por ser creyente enfrenta problemas o críticas y las asume con buen ánimo y contentamiento, Dios lo consolará y lo recompensará. Y si continúa accionando de acuerdo a la palabra, Dios obrará en sus circunstancias, tal como lo hizo con Daniel. Incluso antes de fundar esta iglesia, he pasado por pruebas, no una, sino muchas veces. Sin embargo, como me he mantenido firme en mi fe, al final he superado toda dificultad y todo ha obrado para mi bien. No recuerdo ninguna ocasión en la que Dios me haya fallado. Si confía plenamente en el poder y en el amor de Dios, podrá mantenerse firme en la roca de su fe. Hay quienes no pueden discernir ni entender la voluntad de Dios durante la prueba. No obstante, si después que ha pasado ese momento se da cuenta de la buena voluntad de Dios, llorará de agradecimiento por el amor de su Padre Celestial. Pónganse por un instante en el lugar de Daniel. Si pudiera pasar la prueba que enfrentó Daniel de la forma que agrada a Dios, no tendría problema alguno. Pero, ¿qué pasaría si se hubiera quejado y desanimado en medio de esas circunstancias? Suponga que, por mantener su fe en el Señor, es arrojado a los leones hambrientos o al horno de fuego ardiendo, y aún así no culpa a Dios por ello, ni pierde su confianza en Él. La pregunta es, ¿qué pasaría si en medio de la prueba se hubiera quejado y no hubiera dado gracias a Dios? ¿Se imagina cómo se hubiera sentido después que Dios lo hubiera librado de la prueba? Dios no solo lo ha salvado de la muerte, sino que además lo ha bendecido promoviéndolo a un cargo de autoridad y poder. Creo que se sentiría no solo triste, sino avergonzado por haberse quejado con Dios. Se lamentaría por haberlo hecho. Se reprocharía por no haber confiado totalmente en Él. Hermano, cuando Esteban murió apedreado por mantener su fe, no crea que Dios ni el Señor se quedaron impávidos viendo morir a su hijo. Dios ya sabía que Esteban iba a ofrendar su vida como mártir del Evangelio, pero, repito, no crean que no sintió su muerte. Hermano, le digo algo, Dios lo ama más de lo que usted se puede imaginar. Sin embargo, permite pruebas muchas veces incomprensibles en su vida para eliminar todo obstáculo que impida su bendición. Si en todo momento tiene presente el amor y la gracia de Dios y del Señor, sus ojos espirituales siempre estarán abiertos y alertas, incluso en medio de la más dura prueba, y superará toda dificultad que enfrente solo para agradar a Dios. Incluso si la prueba se prolonga más de lo que espera, con fe y por fe, fácilmente la podrá superar. Hermano, cuando era un nuevo creyente, una vez me quejé con Dios. Le dije cosas que nunca más volví a repetir. Dios me había sanado de todas mis enfermedades. Y por su gracia, toda mi familia era salva. Estábamos más que agradecidos por ello.
Les cuento algo. Cuando recién acepté al Señor como mi Salvador, no teníamos qué comer. Comprábamos arroz por ración, pagábamos la renta con las justas y teníamos una gran deuda por cancelar. En ese entonces vivíamos en la parte más alta del vecindario más pobre de toda la capital. Encima del cuarto pasaban los cables de alta tensión y nos tomaba al menos 15 minutos caminar hasta la pista para tomar un autobús o ir al mercado. Por el lugar donde vivíamos, habíamos dejado un depósito de $50 como garantía. No recuerdo exactamente cuánto era la renta mensual. No lo recuerdo. No obstante las carencias y limitaciones, siempre estábamos llenos de gracia y agradecimiento. Todo el día cantábamos alabanzas. Esto fue, repito, en mis primeros años de vida cristiana. En esos años no teníamos promesa del día de mañana. No estoy seguro cuántos de ustedes, aún con el nivel de fe que ahora tienen, podrían haber dado gracias a Dios de haberse encontrado en mi situación. Así vivíamos en ese entonces. Aún así compartíamos el Evangelio con todo el que se cruzaba en nuestro camino. Hubo alguien a quien no le di testimonio del Evangelio. ¿Y saben algo? Aún lo recuerdo. Camino a casa había una pequeña tienda y siempre veía allí a ese hombre. Un día quise compartirle el Evangelio, pero no me di el tiempo suficiente, así que no lo hice. 2 o 3 días después me enteré que había muerto. Me puse muy triste. Dios había tocado mi corazón para compartirle las buenas nuevas a ese hombre, pero yo no lo había hecho. 1 y 1000 veces me pregunté por qué no lo había hecho. Si lo hubiera hecho, tal vez ese hombre hubiera sido salvo y hubiera ido al cielo. Desde entonces, cada vez que tenía la oportunidad de compartir la palabra de Dios, lo hacía. No la dejaba pasar. Bueno, como les contaba, en esa época trabajaba en la construcción y por eso teníamos que mudarnos constantemente. Aún así, siempre estábamos felices. En una ocasión, la casa donde vivíamos iba a ser demolida. Generalmente el propietario de la vivienda recibía una compensación monetaria por ello. En ese entonces, la compensación que percibió el dueño de la casa fue de $150. Yo pensé que, de ese monto, el propietario me iba a devolver los $50 de depósito que había dejado como garantía. Sin embargo, no lo hizo así. Esta persona era el jefe de obra de la compañía constructora donde yo trabajaba y era el que me llamaba cada vez que se iniciaba una obra. Pero cuando se trataba de dinero era muy problemático. Como ya les dije, este señor había recibido $150 como reparación por la demolición de su casa y se suponía que debía devolverme los $50 de garantía que yo le había dejado por alquilar esa vivienda. No obstante, se negó a hacerlo, arguyendo que como había perdido su casa, no tenía dinero, así que perdí el depósito de garantía. En esa situación, a mi esposa no le quedó otra alternativa que pedir prestado $50 a su hermana. Y pudimos mudarnos a un mini departamento cerca de la iglesia donde en ese entonces asistíamos. Ahora bien, con esos $50 habíamos alquilado un mini departamento todo cerrado, es decir, no entraba la luz del sol. Pero luego de habernos instalado como mejor pudimos, nos dijeron que el edificio también iba a ser demolido y lo iban a demoler en un mes. Las cañerías de aguas servidas debajo del inmueble habían colapsado y el olor que despedían era algo insoportable. Y nuestra habitación quedaba justo debajo de esas cañerías.
Teníamos que salir de ese lugar sí o sí porque iban a demoler el edificio a fin de mes. Sin embargo, en esta ocasión nos devolvieron el depósito de $50. Ahora bien, como se pueden imaginar, no nos iba a ser fácil alquilar otro departamento por esa misma cantidad. Un día nos fuimos, mi esposa y yo, a buscar casa a un distrito bastante alejado de donde nos encontrábamos. Todo el día estuvimos buscando. No almorzamos ni cenamos y regresamos a casa sin resultado alguno. Todo lo que les estoy narrando me ocurrió al inicio de mi vida cristiana. Así que mi esposa y yo nos fuimos a otro distrito aún más lejano en busca de un departamento. Creo que quedaba a 1 hora en bus de donde vivíamos y nos dijeron que como era uno de los distritos más pobres de la ciudad, los alquileres eran bajos. No conocíamos el lugar, pero nos aventuramos a ir. Pasamos horas caminando y buscando un mini departamento barato o al menos un cuarto donde vivir, pero no hallamos ninguno. Regresamos a casa ya de noche, cansados y hambrientos, y sin darme cuenta comencé a quejarme. Le reclamé a Dios. Le recriminé de mala forma porque no había contestado mi oración. Le pregunté, ¿por qué no había podido hallar un lugar para vivir? Sí, le reclamé a Dios. Poco tiempo después, fuimos a la oficina de un corredor de bienes raíces con la esperanza de hallar algo allí. Ya habíamos ido antes a ese lugar, pero nos dijeron que no tenían departamentos disponibles por el momento. Como les dije, luego de haber regresado a casa exhaustos y hambrientos, le reclamé a Dios. Le increpé por no haber podido hallar un lugar para vivir. Pero, ¿saben algo? En la oficina de ese corredor de inmuebles pudimos hallar una casa. No un mini departamento, sino una casa, justo por la cantidad que teníamos, es decir, por $50. Y la pudimos ocupar en forma inmediata. La casa estaba vacía y el dormitorio era mucho más grande del que teníamos anteriormente. Además, tenía otra habitación donde pudimos abrir una tienda. Todo eso solo por $50. Eso fue aproximadamente hace 40 años. Hoy en día, no creo que ni por $500 o $1,000 podría alquilar una vivienda como esa en este país. Sé que algunos de ustedes pagan alquileres y que incluso les piden varios meses de depósito como garantía. Sé que no es fácil, lo sé porque lo he vivido. Ese mismo día lloré como un niño arrepintiéndome por haberle hablado así a mi Dios, a mi buen Padre. Me reproché por haber sido tan ingrato con Dios. Pensé en lo agradecido que debía estar con Él. Dios me había sanado de todas mis enfermedades. Además, Dios no era el causante de mis problemas. Fueron mis malas decisiones las que causaron mi enfermedad. Me dije una y otra vez, ¿cómo podía haberme quejado con Dios? Inmediatamente ayuné por 3 días, arrepintiéndome. Desde ese entonces, nunca más he vuelto a decir algo que pudiera entristecer a Dios. Sin importar las pruebas o dificultades que he podido enfrentar, jamás volví a decir algo que pudiera herir el corazón de Dios. Nunca más lo volví a hacer. Y le hice la promesa que, sin importar las circunstancias en las que me encontrara, jamás volvería
a quejarme. Ayuné por 3 días para que esa promesa se grabara en mi mente y en mi corazón. Y desde entonces no la he roto. No ha habido jamás algo de lo que me haya podido quejar con Dios. Todo ha sido consecuencia de mis decisiones y de mis propios errores. Incluso las dificultades que he enfrentado en mi vida, Dios las ha permitido para mi bendición, nunca para herirme o causarme daño. No obstante, muchos creyentes hoy en día culpan a Dios y a la Iglesia de sus desventuras. Yo preferiría morir antes que volver a entristecer el corazón de Dios. Hermanos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni su sabiduría es como la nuestra. Si le pide a Dios con fe, Él preparará algo grande para usted, aun si ahora no lo puede ver con sus ojos naturales. Dios le dará en el mejor momento lo mejor de lo mejor. Ahora bien, eso puede ser diferente de lo que usted espera o ha pedido. Hermano, en toda circunstancia, siempre recuerde el amor de Dios. Y si usted le ha hecho una promesa o voto a Dios, jamás deje de cumplirla. Acuérdese siempre de las bendiciones que Dios le ha dado. Nunca las olvide. Un corazón que solo está agradecido si recibe algo podrá cambiar. Si enfrenta dificultades, culpará a los demás y se quejará. Será un corazón inestable, de doble ánimo y malo. Solo si se despoja de esas características negativas, podrá llegar a la roca de la fe. Para los que aún no han llegado a este nivel de fe, deben saber que si todavía tienen alguno de esos atributos carnales en su corazón, estarán lejos de llegar al nivel de la roca de la fe. Un corazón malvado solo dará gracias si todo va bien, pero se olvidará fácilmente de la gracia que ha recibido anteriormente si enfrenta alguna dificultad. Será un corazón mezquino e interesado que fácilmente podrá cambiar y traicionar. Si recuerda siempre el amor de Dios, quien dio a su único Hijo como sacrificio por sus pecados, nunca podrá decepcionar a su Dios y Padre. Hermano, cuando pase a la presencia del Señor y llegue al cielo, le pregunto, ¿podrá quejarse de algo? ¿Podría acaso lamentarse de algo si Dios lo ha librado del infierno? ¿Con qué cosa podría comparar la gloria del cielo? ¿Con fama, dinero, éxito o poder? Nada hay, ni nada habrá en este mundo que se pueda comparar con el amor de Dios. Jamás deberá dejar o cambiar el amor de Dios por algo material. Jamás se olvide de la mayor de todas las bendiciones con la que Dios ya lo ha bendecido, la salvación y la vida eterna en el reino de los cielos. Eso nunca lo podrá comparar con nada de este mundo. Si en algún momento le viene a la mente alguna duda o interrogante sobre el cielo y el infierno, deberá recordar las historias que nos narra la Biblia. Piense en el pasaje del hombre rico y de Lázaro en el Evangelio de Lucas. Dice la Escritura que el rico ofrecía banquetes todos los días, mientras que los perros lamían las llagas del pobre Lázaro. Pero como Lázaro era fiel a Dios, fue salvo y fue al lado de Abraham. Sin embargo, luego de haber vivido en la opulencia, el hombre rico terminó en el infierno. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se narra este tipo de historias. Al orar, deberá recordarlas. Así, la palabra de Dios lo consolará, lo restaurará y lo fortalecerá. A pesar de la vida de miseria que vivió Lázaro en este mundo, al final terminó al lado de Abraham. Dígame, hermano, con la mano en el corazón, ¿no hay algo de lo que pueda estar agradecido a Dios? Nunca olvide que la mayor de todas las bendiciones es su salvación y su eterna morada que el mismo Señor está preparando en el reino de los cielos. Agrade a Dios
todo el tiempo y en todo lo que haga. Dé gracias en todo y por todo, creyendo en el amor de Dios, quien siempre le dará lo mejor de lo mejor si vive por su palabra. Hermanos en Cristo, hay algo que deberá recordar. Si atraviesa por problemas debido a que ha sido imprudente al tomar una decisión, no deberá responsabilizar de ello a Dios ni a la Iglesia. Eso no es ser fiel al Señor, ni será recompensado por ello. Todo lo contrario, eso no dará gloria a Dios. Suponga que un joven deja de estudiar por venir a la iglesia solo para encontrarse con sus amigos, o que una esposa no atiende sus deberes en el hogar por asistir a las reuniones en la iglesia. Si por ello su cónyuge o su familia le dicen que mejor no vaya a la iglesia, eso no será por causa del Señor. Más bien, estará desprestigiando el nombre de la iglesia por no ser sabio y no será recompensado por ello. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20, señala sobre esto. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Es decir, no tendrá mérito alguno si lo castigan por haber hecho algo malo. Prosigue el versículo, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, si sufre por haber hecho el bien y soporta con paciencia la prueba o dificultad, eso será agradable a Dios, y Dios lo bendecirá y consolará. Repito, si pasa por prueba sin razón alguna por ser fiel al Señor, Dios lo consolará y lo bendecirá. Por eso, Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 12, «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». En otras palabras, su recompensa será grande en el cielo. E incluso en esta tierra Dios también lo bendecirá. Los cristianos deben ser valientes y no comprometer sus principios por nada de este mundo. Deben ser honestos, íntegros y fieles. Deben servir con amor y sacrificarse por los demás. Deben ser humildes y esforzados en todo lo que hagan. Solo entonces Satanás no tocará su vida y Dios lo ayudará. Una cosa más, cuando comparte el Evangelio, deberá cuidar su comportamiento y sus palabras a fin de no herir los sentimientos de otros. A veces hay quienes obligan a un nuevo creyente a obedecer toda la palabra de Dios en forma inmediata. No tienen en cuenta su medida de fe o hablan de algún tema espiritual que un cristiano recién convertido no puede comprender. Hay algunos que hacen esto y por ello enfrentan problemas al evangelizar. Enfrentan dificultades por compartir algo que no deberían haber compartido. Hermano, no se olvide que hay temas espirituales que un nuevo creyente no podrá comprender. Hermano, habrá casos en los que un cristiano recién convertido podrá malinterpretar ciertos temas espirituales y debido a ello podría cerrar su corazón a la palabra de Dios. Podría incluso reaccionar de mala manera
o irse de la congregación. Espero que sepa diferenciar si está enfrentando dificultades por ser fiel al Señor o simplemente por ser imprudente o por haber tomado malas decisiones. Si por obedecer a Dios está atravesando por dificultades, no se desanime, no se dé por vencido ni se deprima. Más bien, esté alegre, gócese en el Señor y dé gracias a Dios por todo y con todo su corazón. Y Dios lo bendecirá sobreabundantemente. Amados, en esta primera carta, el apóstol Juan repetidamente insiste en el amor que deben tener los cristianos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, menciona sobre este particular. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sí, hermano, hemos pasado de muerte a vida por fe en el Señor Jesucristo. Si no hubiera aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, su destino habría sido el infierno. Como ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, Dios le ha dado una medida de fe. Ahora es salvo, su vida está en Cristo y su morada está en el reino de los cielos. Ha sido trasladado de muerte a vida y vida eterna. Hermano, todo ser humano tenía que enfrentar el castigo de la muerte y muerte eterna en el infierno. Sin embargo, el Señor Jesús llevó la cruz en su lugar para recibir el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Si cree en este hecho y acepta al Señor Jesucristo como Salvador, será salvo. En otras palabras, habrá pasado de muerte a vida por fe en el Señor. Juan capítulo 5, versículo 24 menciona: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Repito, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Qué palabra? La palabra del Señor Jesucristo. Prosigue el versículo, y cree al que me envió. Se refiere a Dios. Continúa el pasaje. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, es decir, condenación en el infierno. Finaliza la escritura, mas ha pasado de muerte a vida. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, añade: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Vale decir, si ama a sus hermanos, esa será la evidencia que demostrará que ha pasado de muerte a vida. Finaliza la cita: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta es una clara advertencia para los que creen ser salvos, pero en realidad no lo son porque no aman a su hermano. Cuando escuche esta clase de versículos, grábelos en su corazón. Un caso. Hace poco resultó que un hermano estaba enfermo porque odiaba a sus padres. Dios me reveló que este hermano debía perdonar a sus progenitores. Tal vez se pregunte, ¿por qué razón los odiaba? Los odiaba porque desde su niñez lo habían maltratado. Continuamente los veía pelear. Un día ya no soportó más, huyó de la casa y vivió una vida perdida y disoluta. Por eso le dije que para que Dios lo sanara, primero debía perdonar. He visto muchos casos en los que aquellos que ya están por pasar a la presencia de Dios se arrepienten por haber odiado a sus familiares, en especial a sus padres. Creo que Dios les da esa última oportunidad para ser salvos y llevarlos a una mejor morada en el reino de los cielos. Hermanos, ya les he dicho esto muchas veces, no deben odiar. Tal vez se pregunte, ¿por qué no puede ser salvo si no ama a su hermano? Podrá entenderlo si recuerda el momento en el que recibió el Espíritu Santo. Cuando tiene ese primer amor por el Señor, su corazón estará lleno de amor. Los hijos respetarán y obedecerán a sus padres y amarán a sus hermanos. Incluso apreciarán a los que antes les tenía cierta antipatía. Les sonreirá a todos.
Es lo mismo con los que están empezando su vida de fe. A pesar que aún no conocen la palabra de Dios, si Dios los sana de cualquier enfermedad, perdonarán a todos. Su corazón estará presto a perdonar, dispuesto a orar, y vendrán temprano a los cultos y a la oración. Todos han pasado por esta etapa al iniciar su vida cristiana. Pero con el tiempo, algunos se cansarán, se dirán que no es bueno exagerar en su vida de fe. Hermano, tiene que superar esta etapa porque no sabe cuándo, cómo ni dónde le podrá sobrevenir una prueba. Su fe crecerá solo después de haber superado esa etapa. Si no la supera, retrocederá o se estancará en su vida espiritual. Así que, si está lleno del Espíritu Santo, su corazón rebosará de gozo, su rostro brillará de alegría, su semblante pasará de ser duro y hosco a uno suave y dulce como el de un ángel. Desde luego, eso no significará que ya habrá cultivado ese perfecto amor apenas ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. En la medida en que se llene del Espíritu Santo y perciba en su ser la gracia de Dios, tendrá fuerza y poder para amar a su prójimo. Sin embargo, si permanece en el primer o en el segundo nivel de fe y pierde la llenura del Espíritu Santo, podrá volver a sentir odio hacia otra persona, sentirá antipatía y evitará a los que se comportan o reaccionan de forma incomprensible para usted. Si algo no le resulta bien, se frustrará. Si otros hermanos se destacan en alguna actividad o grupo en el que usted participa, se sentirá incómodo o desanimado. Como aún no ha cultivado este perfecto amor, se deprimirá si alguien hace algo mejor que usted. No obstante, el Espíritu Santo transformará poco a poco a los que tienen un corazón dispuesto para cultivar este perfecto amor. Así podrá orar por otros pensando que Dios ha dado a su único Hijo también por ellos. Entenderá que si el Señor ha dado su vida por un pecador como usted, no puede pensar mal de su prójimo o hermano. Y en este proceso de transformación podrá cultivar ese perfecto amor. No se enojará si alguien más piensa o reacciona en forma diferente a la que usted espera o a la que más le conviene, o porque hace algo que no le agrada. Aún si otro comete errores y fallas, procurará alentarlo y apoyarlo hasta que lo haga bien. Tendrá la firme esperanza que esa persona cambiará. Incluso si eso implica algún tipo de sacrificio, deberá ser paciente. No presumirá de lo que tiene o de lo que sabe, y no tendrá celos de lo que tienen los demás. No será mal educado y no tendrá malos pensamientos. Los que en verdad tienen amor jamás pensarán en hacer algo indebido ni nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Pregunto, ¿cómo podrían hacer algo en lo que ni siquiera piensan? Hermano, el amor se goza en la verdad. Aun si alguien actúa con maldad en su contra, procurará comprenderlo poniéndose en su lugar. Así podrá tener compasión por esa persona. Sí, hermano, podrá cultivar esta clase de amor por el que podría dar su vida aún por sus enemigos, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, para eso deberá haber llegado a un nivel mayor de fe. No obstante, eso no le debería tomar mucho tiempo. Una vez que haya cultivado esta clase de amor en su corazón, podrá decir que el Señor y usted son uno. Podrá decir, Cristo en mí y yo en Cristo. Una cosa más que deberá recordar es que si en verdad ama al Señor y a sus hermanos, deberá esforzarse por salvar más almas. Deberá orar por los no salvos y predicar el Evangelio. Deberá visitar y orar por los que aún no tienen un buen nivel de fe, a fin que no cedan a ninguna tentación de Satanás y así crezcan en su vida cristiana. Los que no son cristianos tienden a criticar y quejarse de los cristianos. Argumentan que obligamos a los demás a creer en el Señor Jesucristo y que insistimos tanto que podemos llegar a fastidiarlos u ofenderlos.
Hermano, si hubiera otra forma para ser salvo aparte del Señor Jesucristo, lo diríamos. No invertiríamos nuestro tiempo y dinero en predicar el Evangelio. A veces, los creyentes se adaptan a una vida cómoda de fe porque no han tenido que enfrentar persecuciones por compartir el Evangelio. No obstante, si tuviera fe y conociera la verdad, no podría dejar de predicar las buenas nuevas de salvación, la única verdad, perdón y salvación solo por Jesucristo. Si alguien me retara y me preguntara por qué solo hay salvación por medio del Señor Jesucristo, yo no tendría problema alguno en responderle ni en dar razón de mi fe. Le pediría que comparáramos la religión en la que cree con el Señor Jesucristo en quien yo creo. Hermanos, nosotros tenemos miles de evidencias que demuestran que Dios es todopoderoso, que gobierna la historia del ser humano, que en sus manos está la vida, la dicha, la provisión y toda bendición. Yo puedo testificar a cualquiera que nuestra fe es verdadera, que nuestro Dios vive y que la Biblia es la única y absoluta verdad, que solo Dios podría manifestar esas señales, milagros y prodigios. Sí, hermanos, yo podría dar testimonio a cualquiera de todo lo que hemos visto y experimentado en esta iglesia. Hemos visto cómo miles de libélulas han descendido del cielo en forma milagrosa. También hemos visto aparecer de un momento a otro cientos de arco iris de diferente forma. En esta iglesia los ciegos han vuelto a ver, los mudos han recuperado el habla y los sordos han vuelto a oír. Pregunto, ¿quién hace todo esto? ¿Acaso soy yo? Claro que no, solo Dios lo puede hacer. Dios es el creador de todo. Él creó el mundo. Él es el único Dios. No hay Dios fuera de Él. En este Dios es en el que creemos. Y también creemos en el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Esto es lo que testificamos y predicamos en esta iglesia. Otras religiones no predican esto. Pregunto, ¿acaso Dios se manifiesta de esta manera en otras religiones? Y si hay alguna, por favor, háganmelo saber. En cuanto a nosotros, tenemos miles de evidencias que prueban que Dios no está muerto, sino que está vivo. Si alguien de otra creencia me preguntara por mi fe, yo, repito, le mostraría las señales que Dios hace en esta iglesia. Podemos probar que todo lo que la Biblia menciona es completamente cierto. Únicamente Jesucristo es el Salvador y nadie puede ir al Padre sino solo por Él. Solo en Él hay perdón, solo en Él hay salvación y solo en Él hay vida eterna. Esto es lo que hemos venido predicando desde la fundación de esta iglesia. Esta es nuestra declaración de fe y en esto es lo que creemos. Así damos testimonio del Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Hermano, cuando estuve enfermo por 7 años, mi madre se consagró totalmente a la oración para que sanara. Sin embargo, solo cuando tuve este encuentro personal con Dios, sané de toda dolencia. En el momento en que mi madre se enteró que Dios me había sanado, destruyó todos los ídolos, imágenes y amuletos que tenía en casa. Y ese mismo miércoles asistió a su primer culto en una iglesia cristiana. A partir de entonces, nunca dejó de asistir a un culto, ni el domingo, ni el día miércoles. Mi mamá pasó a la presencia del Señor a los 91 años. Hermanos, todos sabemos que hay un cielo y un infierno, y que solo hay un camino para ser salvo, y este es la cruz del Señor Jesucristo. Si un miembro de su familia no oye el Evangelio y no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, no irá al cielo, irá al infierno. ¿Acaso eso no lo mueve a predicar el Evangelio a su familia? Si en verdad amara a alguien, desearía compartir lo mejor que tiene con esa persona. Hermano, incluso en un incendio, si pudiera,
trataría de ayudar a alguien que estuviera en peligro, aun si no se tratara de un familiar cercano. Con mayor razón, si sabe que un ser querido va a ir al infierno, le pregunto, ¿cómo puede permanecer callado? Asimismo, si conoce a un hermano débil en la fe, deberá ayudarlo para que esté alerta frente a las tentaciones de Satanás y así llegue a una mejor morada en el cielo. Si ve a un hermano que está pasando por pruebas, sea espirituales o materiales, deberá interceder con mayor fervor por él que por sus peticiones personales. También se da el caso de algunos que ocupan un cargo en la iglesia y se esfuerzan por vivir una correcta vida cristiana, pero no tienen la urgencia ni el entusiasmo que deberían tener por salvar almas. No evangelizan ni una sola alma en un año. No desean estar a cargo de un grupo de hermanos. Sienten que es una carga pesada si se les nombra líderes de zona, de célula o consejeros. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermano, deberá recordar este voto de consagración del apóstol Pablo y grabarlo en su corazón y, al igual que Pablo, considerar el predicar el Evangelio un deber ineludible y tal como afirmó el apóstol, ay de usted si no lo hace. Hermano, si no predique el Evangelio es porque no hay amor en usted. Si ama a su prójimo, hará lo indecible por evitar que vaya al infierno. Es mi permanente oración en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios llene su corazón de amor y así pueda guiar a miles de almas al reino de los cielos. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido y que ella se haga fe y vida en tus hijos. Padre, si alguien odia a su hermano es porque no tiene amor en su corazón y, como dice tu palabra, tampoco será salvo. Padre, te pido, ayuda a tu pueblo a desechar todo odio de su interior y siembra amor en sus corazones. Ayúdalos a perdonar y liberarse de todo odio y rencor. Fortalece la fe de tus hijos para que se deleiten en obedecer tu voluntad. Gracias, Padre, por oír nuestra oración. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral,
presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Klee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. 아름다운 아버지, 마음이 남겨져 있는 영화, 아버지의 말씀과 사랑이 펼쳐지는 마음 느끼는 곳. 아름다운 아버지, 마음이 담겨져 있는 영화. 성도님들 너무도 사모되시죠? 아버지의 말씀과 사랑이 펼쳐지는 마음 느끼는 곳. 아름다운 아버지의 성전, 하나님께 영광을 돌려드리는 것. 우리의 마음을
그분의 이름 높이는 곳